Esa es la esperanza de los cristianos del pasado, los cristianos del presente y los cristianos del futuro. Casi me subo a cantar con los hermanos al ver un director con tanto entusiasmo. Ustedes se lo perdieron porque él está de espalda, pero el director del coro, él describía, él vivía, interesante. Así que lo felicito y le pido a los hermanos que se unan a este grupo para que continúen alabando y glorificando el nombre de Dios. Quiero mencionar dos cosas, como no vengo tan común por aquí, aprovecho y las menciono. Yo sabía que en algún momento iba a ver a William usando el papel de abuelito, así que William, te felicitamos, y a la esposa, así que esperamos que puedan hacer un buen trabajo para Dios. La última vez que vine por aquí, hermano Méndez, eso estaba abierto y estaba lleno de personas allá. Hoy yo veo que está cerrado y que no hay gente allá. Yo quiero lanzarle un reto en el nombre del Señor a la iglesia, que luchen para que eso se abra y esté lleno de gente que puedan alabar a Dios allí también. La iglesia no debe de crecer, la iglesia debe ¿qué? Crecer. Yo sé que a veces hay apariciones, ya ustedes lo van a comprobar el sábado cuando la iglesia de Pómpano se organiza, es una aparición, ¿verdad? Es un fruto de esta iglesia, pero cuando hay una aparición hay que pensar en otros bebés. Bueno, la iglesia tiene que seguir caminando y tiene que seguir progresando para la gloria de Dios. Quisiera invitarles a orar al abrir la Biblia. Señor, levanto la Biblia a esta hora del mediodía para que al presentarla tu nombre se glorifique y que nos puedas usar para ti. Que el Espíritu que la inspiró también nos inspire esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Conocí a Papo cuando él era un adolescente y yo también era un adolescente. Éramos miembros de las iglesias de Ponce, Puerto Rico. Él iba a la iglesia número 1 y yo iba a la iglesia número 4. Ambas iglesias están todavía en Ponce, Puerto Rico. Teníamos una peculiaridad, es que nos gustaba el béisbol y el softball. Así que teníamos un equipo en las iglesias y ambos jugábamos en el equipo de softball de nuestra iglesia. Para ese tiempo ni él ni yo estábamos casados. Así que pasó el tiempo, las cosas de la vida son muy misteriosas. Él se casó y un servidor también. Y un día me enviaron a trabajar a iglesias que había conocido cuando era muy joven. Y allí me encontré de nuevo con mi amigo, mi hermano en la esperanza, Papo. Claro, Papo ahora estaba acompañado. Tenía una esposa que se llama Lidia. Parte de nuestros hijos estudiaron en la Academia Adventista con sus hijos. Recuerdo que tenía los hijos mayores y luego vino una niñita. Pasaron los años, ustedes saben que a uno lo trasladan, sale de ahí, y los hijos de él y los hijos míos crecieron. Estando ya aquí en Estados Unidos, siempre que iba a Puerto Rico mantenía un contacto con ellos, pero un día me llegó una noticia muy triste. Su hijo menor, diácono de la iglesia, 24 años, fue asesinado. Lo vi chiquito, ya era un hombre de 24 años, un muchacho fiel. Había salido y se había detenido en el camino para saludar a una muchacha, sin ningún mal objetivo, sin ningún mal propósito. Y el muchacho que le gustaba a la muchacha sintió celos y lo mandó a matar. A un miembro de nuestra iglesia adventista, un joven con un futuro. No hizo nada malo, se lo puedo garantizar, pero fue asesinado.
Me acuerdo que me tocó ir a ver en uno de mis viajes a Puerto Rico a Papo y a Lidia. Todavía llevo en mi alma, todavía llevo en mi pensamiento, todavía llevo en mi recuerdo las lágrimas de aquella madre que le mataran a su hijo mayor. Difícil. Pero ellos seguían creyendo en el Señor. Pero yo veo ahora mismo ese día que fui a la casa de ellos y ella lloraba, pasó por días de depresión, días difíciles. Porque las que son madres aquí saben que si te matan un hijo es como que te arrancan la vida. Lo sé porque a mi hermano se me mató en Estados Unidos, acá, en un accidente. Yo vi que mi mamá moría cada día con el dolor que llevaba por la muerte de su hijo. Fue difícil. Al año, oigan bien, al año, su hijo, el segundo, va por la autopista en una motora y se le mata en la autopista. Si pierdes un hijo, es duro. Si pierdes dos, no hay palabras para describirlo. Qué bueno, yo estaba esperando que la hermana Eva llegara. ¿Y qué pasa? Que fue muy duro, muy difícil. ¿Qué hubiese hecho usted, mi hermana? ¿Qué hubiese hecho usted, mi hermano? Tal vez alguno hubiese renegado contra Dios. ¿Por qué? Si nosotros te servimos, eran gente fiel. Pero perdieron los dos únicos hijos varones que tenían. La única hija, no quiero que piensen que también pasó por la misma experiencia, gracias a Dios. Hoy es una esposa de pastor en Puerto Rico. Eso es un consuelo para esa familia. ¿Qué hicieron Papo y Lidia cuando enfrentaron este dolor tan grande? Iniciaron un ministerio de música. Y hoy ellos van con un grupo cantando y alabando al Señor por las iglesias en Puerto Rico. Con la bendita esperanza de que un día, cuando Cristo venga, van a volver a ver a sus hijos para nunca más volverse a separar. La Biblia dice en el libro de Primera de Reyes, capítulo 22 y versículo 27, hablando de la experiencia de Micaías o Miqueas, como usted quiera decirlo. Micaías o Miqueas era un profeta de Dios. Le dio un mensaje al rey y como consecuencia de darle este mensaje al rey, fue llevado a la cárcel. Y dice Primera de Reyes 22, 27, y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia, con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Si ustedes notan, este hombre de Dios, Micaías o Miqueas, fue echado a la cárcel con pan de angustia y con agua de aflicción. Ustedes saben que hay muchos cristianos, hay muchos hermanos adventistas que tienen un concepto equivocado del sufrimiento. A veces le transmitimos a la gente, algunos, no todos lo hacemos, que cuando lleguen a la iglesia van a ser felices, que todo va a marchar bien, que va a ser el paraíso aquí en la tierra. Y en cierta manera es verdad, porque cuando tú tienes a Cristo, tú tienes el paraíso desde ahora aquí en la tierra. Pero la Biblia no dice que los que aceptamos a Cristo como Salvador personal no vamos a sufrir. La Biblia no dice eso. Porque en segunda de Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 12, dice que los que quieran vivir piamente en Cristo van a padecer persecución. Por consiguiente, no piense que la vida cristiana está libre de sufrimientos. Pregúnteselo a Papo. Pregúnteselo a Lidia. ¿Cómo han sido estos años para poder recuperarse de no solamente una herida en el alma, sino dos heridas en el alma? No solamente para sobrepasar la muerte de un hijo,
poder olvidar muchas cosas, confiar en Dios para sanar esa herida, sino que al año de perder al hijo mayor, pierdes a tu segundo hijo. A mí nadie me diga que eso es una situación fácil. Pero yo debo decirle esta mañana que la Biblia sí dice que cuando tú pases por el agua, cuando pases por el fuego no te quemará, el agua no te anegará, porque Dios estará contigo hasta el final del camino. Eso sí la Biblia lo dice. Por lo tanto, cuando Lidia y Papo vivieron la experiencia de perder a sus dos hijos, Dios nunca le dijo que no iban a sufrir. Dios nunca le dijo que no iban a llorar. Dios nunca les dijo que no iban a tener heridas en el corazón. Pero sí les dijo que Él estaría con ellos hasta el final del camino. Esta mañana, ya la tarde, aquí hay jóvenes, hay señoritas, hay adultos y hay ancianos y hay niños. No quiero dirigirme a los niños en ese sentido, pero ¿quién no ha sufrido de los que estamos aquí? ¿Quién de los que está aquí, tal vez allá en lo profundo de su alma, no está llevando un sufrimiento oculto? Yo no sé si alguno de que yo vine la última vez ha perdido un ser querido. Pero cuando un ser querido se va, es un dolor en el alma. Cuando uno pierde un hermano en la fe, nosotros hemos tenido que enterrar niños. Hemos tenido que ir a funerales de jóvenes. Hemos tenido que ir a funerales de adultos. De ancianos, de gente que amamos, de familia. Hemos vivido el dolor, sabemos lo que es estar ahí. Yo no sé cuál es tu dolor hoy. Si es una enfermedad de tu hija, una enfermedad de tu hijo, si es un problema matrimonial, si es un problema con alguien de la iglesia, si es un problema que tienes en tu pensamiento, en tu mente, yo no sé cuál es. Yo sé que todos los que estamos aquí, de alguna u otra manera, sabemos lo que es el sufrimiento. ¿Cómo enfrentarlo? Algunos lo enfrentan con el suicidio. Dentro y fuera de las iglesias. Algunas personas pierden la cabeza. Otros se mueren de estrés por un sufrimiento, por un dolor que llevan. Con dolor en el alma tengo que decirle que hay obreros, que hay pastores que se están quitando la vida porque no pueden aguantar un sufrimiento que llevan. Están aumentando los suicidios entre los obreros. Yo no estoy inventando, ni voy a dar muchos detalles porque no me gusta hablar mucho, pero oren por sus pastores y por las esposas de los pastores, porque tienen sus luchas, sus sufrimientos. ¿Cómo enfrentarlo? Si es parte de la vida diaria. Cuando yo oigo ahora mismo en mi país, yo tengo un hermano menor que hace unos meses le dio un derrame cerebral. Y me partió el alma cuando en estos días pasados lo vi durmiendo en una cama ahí en el patio de la casa de donde vivía mi mamá. No porque esté homeless, no porque no lo cuiden, no porque no lo amen, sino que debido a los temblores estaban durmiendo ahí en el pleno patio. ¿Cómo uno no va a sentir eso? Sufrimientos por doquier, la gente matándose, la gente odiándose, la gente pensando mal, vamos de mal en peor y todavía nos va a ir peor porque la Biblia dice que según nos vayamos acercando al tiempo del fin, las cosas irán de mal en peor. Me encanta. Hay 3 historias que son mis preferidas. Mi historia preferida, como dice un programa, es el tema de la redención. No hay historia que me guste más que el hecho de que Cristo se haya hecho humano por amor a mí. Esa es mi historia preferida. La segunda que amo en la Biblia, de las muchas que hay, es la historia de José. Cómo lo venden, cómo lo traiciona la familia y se va y todo lo que ocurre. Y un día hay un reencuentro maravilloso. Esa es mi historia preferida número 2. Y la tercera, que no está muy lejos de la segunda, es la historia maravillosa que hemos estado estudiando durante estos días de los jóvenes hebreos.
Los jóvenes hebreos tenían muchas razones para ser rebeldes contra Dios. Los jóvenes hebreos tenían muchas razones para no amar a Dios al país donde habían sido llevados cautivos, porque ellos fueron sacados de Israel para ser llevados a Babilonia. A nosotros se nos dice que salgamos de Babilonia para que vengamos a Israel, pero ellos fueron sacados de Israel para ser llevados a Babilonia. Yo siempre he dicho, lleva a Cristo donde quiera que vayas. Si tú llevas a Cristo donde quiera que vas, las cosas serán diferentes. No es que no hay problemas, no es que no hay dificultades, pero Cristo hará la diferencia. Y esos muchachos llevaron a Dios con ellos y llegaron a Babilonia y se propusieron no ser del montón, no ser cristianos de doble carácter, sino que decidieron ser fieles a Dios, no importaba las consecuencias. Yo no puedo narrar todo el libro de Daniel, porque necesitaría el fin de semana. Pero allí Dios los bendijo. Y desde el principio esos muchachos comenzaron a despuntar como hombres de Dios, como hombres que aunque estaban en una nación pagana, habían llevado en alto la bandera del príncipe Manuel. Eso es importante que yo lo mencione y que usted se lo grabe, porque alguna gente piensa que el sufrimiento se puede enfrentar como cuando usted va a prender el auto y pone la llave o empuja el botoncito, porque ahora muchos de los carros son con un botón, y que ¡pam!, la batería enciende el automóvil y usted sale lo más tranquilo. Quien no vive con Dios, quien no tiene un encuentro con Cristo, quien no se sienta a los pies de Jesús, no puede enfrentar el sufrimiento en victoria. Porque la única manera de enfrentar el sufrimiento es teniendo a Cristo en el corazón. No hay otra. ¿Cómo una madre puede enfrentar la muerte de 2 hijos? ¿Cómo una madre puede superar una situación como esa si Dios no le ayudara? No hay otra. Solo con la ayuda de Dios usted puede enfrentar el dolor y el sufrimiento que usted está pasando ahora mismo o que ha pasado, que va a pasar. Cuando estos jóvenes hebreos decidieron no adorar la estatua, le dijeron al rey, no la vamos a adorar. ¿Saben por qué? Porque nosotros servimos al Dios verdadero. Y el Dios verdadero nos va a librar del horno de fuego. Pero si Él no nos libra, tampoco la vamos a adorar. ¿Por qué? Porque nosotros servimos al Dios vivo. Y es importante eso, que usted lo ponga aquí en su mente. Nabucodonosor, que era un mal geniado, un iraquí babilónico, rey, prepotente, orgulloso, lo vimos en la lección. Ustedes no van a adorar la estatua. Bueno, le vamos a dar el chance. Como ya los que los vieron me dijeron, yo quiero que ustedes tiren por el piso esos comentarios que mi pueblo está haciendo, por no decir los chismosos, en Puerto Rico le decimos los lambeojos, ¿no? Que le dijeron al rey, mira, aquellos muchachos no están adorando la estatua, mira a ver qué vas a hacer. Le damos la oportunidad y pusieron la música de nuevo para que adoraran. Y los muchachos se quedaron igualitos como estaban, erguidos, no vamos a adorar la estatua. ¿Qué hizo el rey? El rey cogió y mandó a encender el horno 7 veces más. Hermano, piense, un horno no es un lugar frío. El horno estaba allí con un propósito. Y si tú lo mandas a encender 7 veces más, te puedes imaginar qué difícil era la situación. Entonces, los que echaron a los jóvenes, a los que encendieron el horno, ¿verdad? Y echaron a los jóvenes en el horno de fuego, ¿qué les pasó a ellos? ¿Se quemaron? Eso está en el libro de Daniel, en el capítulo 3 y versículo 22, y dice que los hombres que echaron a los jóvenes se quemaron. Entonces, eso me da un mensaje a mí, que cuando yo voy al horno de fuego y no tengo a Dios, termina en muerte. Porque aquellos hombres, si hubiesen tenido temor de Dios, no hubiesen muerto de esa manera. ¿Cuántos cristianos hay que están enfrentando las dificultades sin tener a Cristo en el corazón? Ir al horno de fuego, que todos tenemos, nadie se escapa.
Yo no estoy hablando del horno de fuego final donde se quemen los impíos, no me estoy refiriendo a eso. Estoy hablando del horno de fuego de la aflicción, del sufrimiento, de las luchas, de las batallas que tenemos todos los días. Ahí, si Cristo no está en tu vida y tú vas al horno de fuego, terminarás ¿en qué? En fracaso y en muerte. En cambio, cuando Dios está contigo, cuando Cristo es tu amigo y tú vas al horno de fuego, dice el capítulo 3, versículos 23 y 25, que Dios viene a librarte, que Dios viene a acompañarte, no te quita el sufrimiento. Dios no le impidió a los jóvenes hebreos que cayeran en el horno de fuego, pero hizo algo más grande. Vino a acompañarlos, hermanos. Yo no sé si usted ve la profundidad, lo maravilloso de ese incidente, pero Dios vino a 3 jóvenes de Israel que tal vez otro no le hubiese dado importancia. Cristo mismo vino para estar con ellos en el horno de fuego. Por lo tanto, si tú tienes a Cristo, aunque pases por el horno de fuego, el resultado será vida, no será muerte. ¿Okay? No te rebeles cuando la vida te magulle. No te inquietes cuando la vida te traiga sufrimiento. Dios no pierde tiempo en material que no sirve. Si hay una prueba en tu vida, si hay un problema, si hay una situación que yo no sé cuál es, Dios la está permitiendo porque quiere salvarte. Yo no me gustaría ir al horno si Cristo no está conmigo. Pero si Cristo está, allá voy. Porque si Cristo no está, no tengo esperanza. Voy a terminar mal. Pregúnteselo si usted pudiera a esos hombres que echaron a los jóvenes hebreos en el horno. Murieron quemados y sin esperanza. En cambio, cuando los jóvenes hebreos fueron echados en el horno de fuego, Dios se deleitó en traerles la bendición de la vida y de liberarlos para su gloria y su honra. Hay una cita de la matutina Alza tus ojos que quiero compartir con ustedes. Escúchenla, es bien cortita. Debemos recordar. ¿Por qué debemos recordar? Porque nos olvidamos. Somos muy olvidadizos. Debemos recordar que Dios conoce, que Dios comprende. Yo no sé qué es lo que hay en tu corazón. No dudo que sean cosas que también hay en mi corazón, porque los seres humanos tenemos cosas en comunes. Nos afectan los sufrimientos de los hijos, nos afectan los problemas económicos, nos afectan los problemas de la iglesia, etcétera, etcétera. Quiere decir que todos nosotros estamos en el mismo barco y en el mismo camarote. Entonces, dice ahí que Dios comprende. Cuando otros no te comprenden, cuando tú te alejas porque no encuentras solución a tu problema, Dios comprende tu problema. Pregúntele a esos jóvenes hebreos cómo Dios encontró una solución para traer liberación a unos jóvenes que para fines científicos, para fines de los babilonios, iban a terminar ¿cómo? ¿Cómo iban a terminar? ¿Sabe cómo decimos en mi país? Como chicharrones. ¿Ah? Y si lo ponemos en términos modernos, ¿qué pasa con algunas personas cuando mueren hoy día? Que en vez de llevarlos a la tumba, ¿qué hacen? Los creman, hubiesen muerto ¿cómo? Cremados. Incinerados. Hubiesen desaparecido ni los huesos. Pero cuando Cristo está, no hay muerte, sino que hay vida. Y la demostración de esos jóvenes hebreos, de ese incidente, nos demuestra cómo nosotros hoy, en el siglo XXI, debiéramos enfrentar el dolor que va a ser el común denominador nuestro ahora y que va a ir en aumento según nos acerquemos al tiempo del fin. La Biblia dice, un texto que me gusta mucho, que si nos hemos cansado con los que van a pie, que será cuando nos toque correr con los que van a caballo. O sea, si yo voy detrás del hermano aquí, corriendo detrás de él, es posible que yo lo alcance. Y yo creo que lo alcanzo. ¿Por qué? Bueno, porque yo era corredor de corta distancia y todavía algo me queda por ahí, pero bueno, yo creo que lo alcanzaría. Es más lógico porque somos humanos. La velocidad que usted puede alcanzar no es una velocidad que yo no pueda alcanzar. Claro, si es un joven es diferente.
Pero si usted va corriendo detrás de un caballo, no puede alcanzar un caballo porque la velocidad de un caballo es mucho más rápido. Entonces, Dios nos está diciendo, si hoy nos cansamos en la lucha cuando vemos lo que está pasando, prepárese cuando nos toque correr con los que van a caballo, porque la situación no va a ir mejorando. Hermano, los jóvenes hebreos amaban al Señor y estaban dispuestos a dar su vida por el Señor. No importa si había una liberación tan milagrosa como la que hubo. Yo debo decirle esta mañana, para que no quede malinterpretado, no siempre del horno de fuego se sale con vida. Fíjese, ¿me estoy contradiciendo o no? Yo dije que el que va al horno de fuego con Cristo termina en vida, ¿verdad? Pero ahora estoy diciendo que no siempre que usted va al horno de fuego termina con vida. ¿Y cómo es eso? Si usted tiene a Cristo, usted va al sufrimiento y es la voluntad de Dios que usted viva, se cumple lo que dice el Salmo 118, 17. No moriré, sino que viviré para contar las obras de Jehová, dice el salmista. O sea, si Dios quiere que usted viva y usted va al horno de fuego, al horno de la aflicción, de esa prueba, de esa dificultad, usted terminará en vida para continuar alabando el nombre del Señor. Pero, si Dios quiere que usted, de la vida actual, usted vaya al descanso, aunque usted muera ahora y va al descanso, pero si usted fue al horno de fuego con Cristo, en el día de la resurrección usted se va a levantar para vivir para siempre. Por consiguiente, como quiera que lo ponga, en términos humanos ahora o después, siempre hay vida. Pero yo debo decirle que hay casos, muchos casos, y voy a mencionar algunos brevemente, en que la gente fue al horno de fuego y no vivieron. Recuerden que cuando estoy hablando del horno de fuego, estoy hablándolo simbólicamente hablando, estoy hablando del horno de la aflicción. Pregúntele a Juan el Bautista a ver si él pasó por el horno de fuego. ¿Y cómo terminó Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza. Al profeta más grande que ha dado la historia, al precursor del Mesías. Pregúntele a Pablo, el predicador de los gentiles. Pablo, que se dio por Cristo una vez que Cristo llegó a su vida. Después de Cristo no hay un hombre que haya tenido mayor influencia en el cristianismo que Pablo. ¿Y Pablo fue qué? Fue muerto en Roma. Pregúntele a Esteban, cuando fue apedreado y Saulo de Tarso estaba allí y aquel hombre se arrodilla y ora por sus enemigos mientras muere, estuvo en el horno de la aflicción y no vivió. Pero un día Pablo, un día Juan el Bautista, un día Esteban estarán entre los que se van a reunir para nunca más separarse en el reino de los cielos, que pasaron por el horno de la aflicción y murieron en el horno de la aflicción. ¿Y qué me dice de los mártires? Fueron a matar a un mártir en la hoguera y el verdugo se fue por detrás para encender la hoguera y ese mártir le dijo, mira, ¿por qué me estás encendiendo la hoguera por delante? Vente delante y enciende la hoguera aquí. Que si yo tuviera miedo, yo no estuviera aquí. Entonces, no siempre que tú estás pasando por el horno de la aflicción va a terminar siempre como los jóvenes hebreos, vas a vivir. Yo me acuerdo una vez, era capellán en el Hospital Bellavista de Puerto Rico y me tocó ir a hacer una visita en el hospital de un hombre pentecostal que tenía cáncer en la arteria. Yo me acuerdo que ese hombre le ponían en el hospital transfusiones de sangre y tenía toallas, y yo me acuerdo llenas de sangre, y le quitaban y le ponían, porque tenía un cáncer en la arteria. Y una noche el pastor de ese hombre vino para orar con él. Yo estaba presente en el área, y yo recuerdo que aquel hombre oró por su oveja, por su feligrés, y le ordenó a Dios que lo sanara. Terminó de orar con él y se fue. Después un servidor entró al cuarto. Ya había visitado al hombre porque estaba ahí hacía tiempo en el hospital. Y yo le dije esa noche,
¿Tú crees que Dios puede sanarte? Claro. Pero tú también crees que si Dios tiene otro propósito, Dios no te sane, pero tú irías al descanso con la bendita esperanza. Yo digo que sí. Esa noche yo me acuerdo que oré por ese hombre. Le oré al Dios vivo, pero no le ordené al Dios vivo lo que tenía que hacer. Le oré que hiciera su voluntad. Quiero decirle que aquel hombre fue al descanso. Y aunque no era adventista, era un cristiano que murió en la esperanza. Y un día cuando Cristo venga, yo espero abrazarme con Él en el reino de los cielos. Tal vez un familiar tuyo tiene cáncer, tiene una enfermedad terminal y has llorado como madre, como padre, como hermano, has llorado para que Dios haga algo. Y le estás pidiendo a Dios que le dé la sanidad. Pero al final murió. Entonces Dios no te escuchó. Dios no estuvo contigo en el horno de fuego. Dios te abandonó. No, nunca. Nunca Dios te abandonará. Y si eso ocurre es porque cuando Dios te quita algo, te lo quita porque tiene algo mejor. Porque hay un propósito dentro de toda la amalgama de cosas que nosotros no podemos entender. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. De aquí a un tiempo yo no lo sé. Tal vez llegue la enfermedad a tu vida y te sorprenda y te hiera. Y si es un hijo o una hija, más duro todavía. Si es un nieto, que también sabemos lo que son, ser abuelo, le duele más a uno también. No lo sé. Pero si llegara, recuerda que lo que Dios permita en el horno del fuego es para gloria de Dios y para tu salvación. Por eso cuando nosotros oramos y ungimos a las personas, la Biblia dice que cuando hay alguien enfermo, llame a los ancianos y unjan al enfermo y sanará. Pero no solamente la enfermedad física, hay enfermos que nosotros hemos ungido y no han recibido la sanidad física, han ido al descanso, pero recibieron la sanidad espiritual y el día de la mañana de la resurrección se levantarán para ser adoradores de Dios por toda la eternidad. Por consiguiente, no le pidas a Dios que te quite el sufrimiento. No le pidas a Dios que te aleje del dolor. No le pidas a Dios que te quite del horno de fuego. Simplemente pídele, Señor, acompáñame en el horno de fuego y Dios se deleitará estar contigo en el horno de fuego. Hace unos años habíamos salido de la iglesia. Ella salió un momento, no está aquí, que voy a hablar. Y cuando íbamos a llevar a unos hermanos de la iglesia, yo recibí una llamada telefónica. Todavía no estaba la orden que no puedes hablar por teléfono desde el carro, ¿no? Era la hija de nosotros que nos estaba llamando. Y yo cogí la llamada, mi esposa está ahí, mi esposa padece de alta presión. Malas noticias no son buenas para una persona que tiene alta presión. Entonces llegó mi hija, inmediatamente me dice, Cristian se mató. Acabamos de salir de la iglesia, ya nos llama, nos dice eso, Cristian, y yo entendí que era el hijo de ella, pero no era, entonces cuando caí en cuenta, era el sobrino de mi esposa, 24 añitos, ¿okay? ¿Cómo le digo a ella? Entonces voy conduciendo, tengo que pasarle el teléfono porque no puedo seguir conduciendo y ella se enteró, gracias a Dios no hubo una reacción negativa, pero mi sobrino, o sea, el sobrino de mi esposa, iba con su primo, que era como su hermano porque se habían criado juntos. Uno era el hijo de la hermana de mi esposa y el otro era hijo del hermano de mi esposa. Habían salido en New Jersey y cuando venían de camino de una ciudad, el que venía conduciendo y todos ellos se quedaron dormidos. Entonces el carro tuvo un rollover y no traían el cinturón de seguridad. Y Cristian, de 24 años, murió. Pero ahí no terminó. Por la noche, pan el teléfono. El otro primo, el otro sobrino, el primo del otro, también 27 años, dejó 2 niños, había ido al descanso. Por eso es que cuando yo le hablo del sufrimiento, nosotros hemos estado ahí.
y hemos probado que Cristo es bueno, que no hay nadie igual que Él. Mire que he tenido muchos funerales, igual que he tenido bodas, pero funerales son tristes, de amigos, de hermanos, de familiares. Pero nunca me había tocado oficiar en un funeral con 2 personas muertas a la vez. Y el día que llegamos a la funeraria, como éramos familia, para entrar antes que las personas, y nos tocó llegar a la puerta con el hermano de mi esposa, con la hermana de mi esposa, con el corazón herido. Imagínense, 2 jóvenes, 24 y 27 años. ¿A qué ataúd vamos a ver primero? Esto, yo se lo digo así, pero eso es muy duro. Porque sabes que vas a encontrar 2 muchachos en su tierna juventud con un futuro por delante. Y entonces, ¿a dónde ir primero? Bueno, finalmente decidimos ir donde uno, para después ir donde el otro, porque estaban uno acá y otro ahí. Solo les digo que el Dios que estuvo con los jóvenes hebreos en el horno de fuego, estuvo con nosotros ese día también. Por eso yo les hablo a ustedes de la esperanza, de que hay alguien que te entiende, que te comprende, que no te abandona, que no te deja. Si está dejando que tú pases por un problema, está haciéndole aunque le duela a él, aunque él sufra, porque te ve sufrir, lo está haciendo para que tú puedas ser salvo para siempre. Noel, hace unos meses, ¿me escuchas, Noel? Yo hablaba contigo y Noel y yo somos amigos de muchos años y tú estabas saludable. Un día, recibo la noticia de la situación. Fuimos a verlo al hospital. Cuando yo vi a Noel, yo decía para mí, yo no se lo digo ahora aquí, que se lo puedo decir, pero allá le hablé de otro ángulo, pero yo decía, está la cosa difícil. Pero hemos estado en contacto y ahí está Noel, alabando al Señor, ya recobrando libras. Y sobre todo cantándole al Señor, porque el horno de fuego me puede afectar, pero si yo tengo a Cristo, yo salgo victorioso. Hay alguien que me comprende en las buenas y en las malas, y ese alguien es Jesús. Isaías 53 dice que Él llevó mis dolores. Isaías 53, 4 al 7. Después lo pueden leer en su casa con calma, ese capítulo me fascina. Cristo llevó tus heridas, llevó tu sufrimiento. A mí me gusta el deporte, no es mi prioridad es el reino de los cielos, pero me ha dolido mucho la muerte de Kobe Bryant. Y no solamente de Kobe Bryant, porque el mundo habla más de él, porque era la persona más conocida. 9 almas murieron ese día, incluyendo muchachitas jóvenes. Cuando yo veo a ese papá abrazado con esa hija, y nosotros tenemos hijas, la más chiquita todavía no se ha casado. Pero, y eso es un dolor muy grande. Esta semana, un hombre mató a 3 mujeres aquí en Miami. Se lleva al bebé, su bebé. Y después lo encuentran a él que se asesinó, se mató él mismo. ¿Dónde está el bebé? No ha aparecido el bebé. De 8 a 10 a 11 días de nacido. ¿Dónde está el bebé? Señor, ¿por qué? ¿Por qué tanto dolor? Ahora piense en esa familia de esa madre que fue asesinada. ¿Cómo pueden enfrentar una situación tan difícil cuando 3 miembros de la familia han sido asesinados? El otro que los mató se asesina a él y no saben dónde está el bebé. Hermano, eso no es fácil. Hay hornos de fuego que están más calientes que otros. Hay situaciones que son más difíciles. Por eso yo digo, Señor, ven pronto a esta tierra, porque este mundo no vale la pena. Añoro la patria cuando no haya más dolor, cuando no haya más sufrimiento, cuando se ve las lágrimas y todo, y veamos al Rey en su hermosura y vivamos por toda la eternidad. Hay un himno que dice, ¿le importa sí? Tu corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras, le importan al Señor. Cuando otros te abandonan,
Cuando lloras en las noches, cuando no encuentras solución a un problema, allí está Jesús. Nunca se va, nunca te abandona, te quiere, te mima, te apapucha, como usted quiera ponerlo. Porque Cristo es tierno, es maravilloso. Y aunque Él permite que pases por el horno de fuego, lo hace para que tú te purifiques, para que tu vida cambie, para que no seas orgullosa, sino una mujer de Dios que lleve a Cristo donde quiera que va. Pero Dios nunca te abandona. Si no abandonó a los jóvenes hebreos, ¿por qué me va a abandonar a mí? Tal vez tenían más pelo que yo. ¿Qué importa? Yo soy un hijo del rey. Me ama tanto como lo amaba a ellos. Porque el amor de Dios no es como el de nosotros, que es cambiante, que es variable. Aquel lo quiero, a este no, aquel me cae bien, el otro no. No, Cristo ama a todo el mundo igual. Cuando mi hermano murió, yo recuerdo, yo estaba en escuela elemental. Yo recuerdo que vengo de un hogar pobre y cuando trajeron el ataúd no cabía por la puerta. Mi hermano era alto también, pero ustedes saben, eso es un ataúd ancho y tuvimos que romper la casa, que era de madera, para poder entrar a mi hermano a mi casa. Jamás eso se me olvida. Y mami lloró tanto, mami sufrió tanto porque era su hijo de 19 años, hermano. Por el tiempo yo conocí a Cristo, mi Rey y mi Salvador. Y me preguntaba si un día yo podía ver a mi hermano de nuevo. Un día que yo prediqué aquí una semana de vuelta al hogar, ¿se acuerdan? Que le hablé del hijo pródigo que se había ido, que le empecé a contar después, ese es mi hermano. Bueno, la cosa es que mami un día me dice, él aceptó a Cristo como Salvador personal antes de morir. Quiere decir que yo voy a volver a ver a mi hermano cuando Cristo venga. Mami no era adventista para esos años, estuve 25 años orando por ella y después de 25 años mami entregó su corazón a Jesús. Cuando Cristo venga, yo voy a ver a mi viejita, voy a ver a mi hermano y nos vamos a reunir para nunca más volvernos a separar. ¿Valió la pena pasar por el horno de fuego? Ver esa viejecita llorar cada día por su hijo. Pasaron los años y mami siempre lloraba por su hijo. Un día va a llorar, pero va a llorar de alegría porque se va a reunir con sus hijos, con los que se salven, para nunca más volverse a separar. Qué grande es el amor de Dios. Qué maravilloso es Cristo el Señor, que aunque nos permite pasar por el horno de fuego, siempre nos ofrece una esperanza. ¿Qué pasó cuando los jóvenes hebreos, hasta qué hora tengo? ¿Hasta qué hora termina el culto? Yo tengo aquí para hablarles hasta desde anoche hasta hoy, hasta la tarde, pero yo no lo voy a hacer. Yo soy muy respetuoso de eso. Pero yo pensaba en casa, digo, si yo voy a hablar del sufrimiento y todo lo que hay, todo lo que puedo decir, necesitaba un fin de semana, pero bueno, lo que tengo es el tiempo que me queda, ya voy a terminar. Hermanos, miren, yo me fascina esa historia, porque cuando usted va al capítulo de Daniel, capítulo 3, y versículo 25, yo quiero que me acompañen allá. Vayan conmigo a Daniel 3:25. Y aquí estoy cerrando. Dice Daniel 3:25. Respondió él y dijo, he aquí que yo veo 4 varones sueltos. Lo primero que le pasó a Nabucodonosor, que se le olvidó la matemática. Pero lo que aprendí aquí como rey de Babilonia, que era la cabeza de oro, aquí está la cosa mala, porque eché 3 y salen 4. Cuando usted echa el arroz, hermana, las que cocinan, yo sé también, yo hago arroz, usted sabe que el arroz se multiplica, ¿verdad? Usted echa 2 tazas, 3 tazas, dependiendo de lo que quiera para la gente. Él echó 3 y salieron 4, así que le falló la matemática babilónica. Y dice, he aquí que yo veo, no me lo cuentan, yo lo estoy viendo, veo 4 hombres ahí y están sueltos y se están paseando en medio del fuego. Hermano, pare ahí. ¿Por qué usted cree que el Espíritu Santo inspiró eso? Bueno, porque cuando los jóvenes hebreos fueron echados en el horno de fuego, fueron echados atados, para que no hubiese duda de que se iban a escapar, para que no hubiese engaño. Y los echan atados
Y entonces Nabucodonosor dice, aquí se van estos que son rebeldes a la idolatría, van a quemarse, pero no sabían que el Dios del cielo es poderoso, que tiene mil maneras de obrar que a veces nosotros no sabemos. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo echan amarrado, echan 3 y salen 4, número 1. Lo echan amarrado y salen sueltos. ¿Quién le soltó la ligadura? Tal vez estás atado hoy. Tal vez has perdido la esperanza y dices, no tengo una solución al problema. Las cosas están malas. Miro hacia el frente y no veo una solución. Yo te digo esta mañana que cuando Cristo llega, se caen las ataduras. Si hay liberación, fueron liberados. Entonces la Biblia dice que ni olían a fuego, a quemado, no se les quemó un pelito. A mí no se me hubiesen quemado mucho acá, pero tengo mucho en el cuerpo. Entonces, hubiese uno olido a quemado. Se queman las ligaduras, pero ni un ápice, ni un pedacito, nada del cuerpo de los jóvenes hebreos se le quemó. ¿Por qué? Porque cuando Dios obra en grande, porque Dios es poderoso. Y entonces, díganme ustedes, si han visto en algún lugar, lo único que yo he visto moverse en los hornos es el pan cuando lo están haciendo o los pollos que dan vueltas, ¿verdad? O cuando asan un cochinito o una vaca o lo que sea. Pero ahí están los jóvenes hebreos paseándose en el horno. No con orgullo, sino con confianza de que el Dios del cielo vino a liberarlos. ¿Quién iba a imaginar que en el horno de fuego los hijos de Dios iban a estar paseándose en victoria, dando testimonio que hay un solo Dios verdadero? Tal vez en la noche tus lágrimas enjugan la almohada. Tal vez el esposo no se da cuenta. O tal vez la esposa no se da cuenta, porque los hombres también lloramos. Eso de que los hombres no lloran, eso no es bueno. Porque Dios nos hizo los lagrimales también a nosotros. Y Cristo lloró. Y ahora cuando yo veo a esos jugadores de baloncesto llorando como muchachitos por ese compañero, ¿cómo no va a llorar uno? En las noches cuando nadie te ve, en las noches cuando tu dolor es muy grande, gracias, allí está Cristo para sostenerte. Y entonces esa vida de estar en el fuego, en las dificultades, se convirtieron en una bendición, no solamente para los jóvenes hebreos, sino para toda la nación babilónica, para Nabucodonosor, que aunque no se arrepintió ahí, eso influenció en su decisión de lo que estudiamos esta semana. Y hoy, miles de años más tarde, hay un boricua ahí en Boca Ratón predicando de lo grande que Dios fue, no hablo de los jóvenes hebreos, de lo grande que Dios fue en liberar a 3 muchachos del horno de fuego. Si Dios lo hizo con ellos, ¿por qué no lo hará con nosotros? ¿Por qué salieron victoriosos? Porque eran hombres de oración, eran estudiantes de la palabra de Dios. Llevaban una vida devocional, se sentaban a los pies de Dios cada día. Por eso cuando llegó la dificultad dijeron, bueno, vamos para el horno de fuego. Si Dios nos libra, no vamos a adorar la estatua porque Dios nos va a librar. Pero si Él no nos libra, del horno de fuego, tampoco lo vamos a adorar porque el día de la resurrección nos vamos a levantar para irnos con Cristo para siempre. Tengo que terminar. Cada uno tiene un horno que enfrentar. El tuyo no es el mío. Con el mío está suficiente. Usted tenga el suyo. ¿Me doy a entender? No quiero 2. Con uno está bien. El día que Papo y Lidia perdieron a sus 2 hijos, ellos decidieron creerle a Dios y seguir amándolo y seguir proclamándolo. Y van por la iglesia diciendo, Cristo es nuestra esperanza. Hemos pasado por el horno de la aflicción, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Termino con esta experiencia. Estaba trabajando en un distrito y había una sobrina de una miembro de iglesia que era una niñita como de 5 añitos con un problema en el corazón congénito. Se oró por ella y fue traída a Houston para tener una cirugía de corazón abierto.
La iglesia oró por ella. La comunidad oró por la niña. Y yo recuerdo que una noche estábamos en una reunión de junta cuando alguien llegó para decirnos que la niña había muerto. Fue tan triste esa situación. Porque si habíamos orado por ella. Como decimos, era un angelito. Porque Dios no la dejó vivir. Hay cosas que Dios hace que no las entendemos. Confiemos en Dios. La mamá de esa niña no era adventista, no era de la iglesia. La tía era de la iglesia. ¿Saben qué pasó? La muerte de esa niña llevó a la mamá a dar su corazón a Cristo Jesús. Y un día esa madre, por la gracia de Dios, recibirá del ángel guardián a su hija en los brazos para nunca más volverse a separar. Gloria a Dios por eso. Pero ocurrió algo muy triste. La tía, que había sido de la iglesia por tantos años, cuando la niña murió, se rebeló contra Dios y se apartó de la fe. Yo no sé si en los años siguientes, ya van muchos años, si ella volvió a los caminos de Dios. Dios quiera que lo haya hecho. Si no lo hizo, tristemente no estará entre aquellos que recibirán la corona de vida. ¿Por qué traigo esta colación ahora para cerrar? Porque ante un mismo incidente hubo dos actitudes diferentes. De alguien de entregarle corazón a Cristo y de la otra abandonar al Señor. Yo no sé cuál es tu prueba, no sé cuál es tu dificultad. Yo llevo sufrimiento. Mi esposa lleva sufrimiento, todos ustedes llevan sufrimiento de una u otra índole. Podemos hacer dos cosas. Ir al horno de fuego con Cristo o ir al horno de fuego sin Cristo. El dolor y el sufrimiento que lleva te puede acercar a Dios si tú lo decides, o tú puedes abandonar al Señor. Pero al final de la carrera, mi decisión, tu decisión, o nos salva o nos condena. Yo quiero decirle, recuérdenlo, no esperen mejores momentos de aquí en adelante. Las naciones están en convulsión. Los hombres se matan a bonches, decimos en Puerto Rico. La gente se está matando, hay odio, hay rencor, hay cristianismo barato. Nos esperan momentos difíciles. Yo tengo otros pensamientos, no puedo continuar, pero que dice que nos espera un tiempo de angustia, cual nunca fue, ¿ok? Pero que Dios estará con su iglesia y con nosotros para liberarnos, para su gloria y su honra. Hoy yo quisiera ir a los pies de Jesús y decirle, Señor, ¿quién soy yo? Un hombre que ha redimido con tu sangre, un muchacho que un día encontraste y lo traíste a este camino. Qué grande amor para conmigo. Entonces, si yo he aceptado la voluntad de Dios y estoy en el horno de fuego, yo quiero pedirle a Dios que me dé la fuerza para soportar cada prueba, cada dificultad, pensando en la victoria que Cristo me ofrece. No me gustaría ir en contra de Dios, no me gustaría rebelarme contra el plan de Dios. Y hoy, si tú estás pasando por una misma situación, dile a Cristo, Señor, aquí estoy, no sé qué hacer, estoy perdida, o estoy enojada, o estoy enojado, estoy rebelde, o estoy lo que sea. Y aquí estoy, haz conmigo tu voluntad. Y yo les aseguro que el Dios del cielo descenderá para estar contigo en medio del horno de fuego. Yo quiero orar esta hora del mediodía. ¿Les gustaría acompañarme para orar? ¿Les gustaría ponerse de pie para orar al Señor? Va a haber un momento de mi oración que yo voy a pedir que si usted está pasando por una situación difícil, usted levante su mano. No tenga miedo que alguien le esté mirando, porque yo no levanto las dos porque tengo el micrófono. Pero si pudiera la levantaba las dos, porque también tengo lucha y anhelo. Y hijos por los cuales orar, familias por los cuales orar, gente por la cual amamos, que oramos por ellos y que están pasando dificultades. Cuando yo mencioné eso, usted levanta su mano. Que Dios no necesita que tú levantes tu mano, porque Dios conoce lo íntimo del corazón, pero es un acto de fe, de compromiso con el Señor, de que tú confiarás en Dios en medio del horno de fuego. Querido Padre que estás en los cielos, ¿dónde iríamos sin ti? Tú lo eres todo para nosotros.
Has sido un Dios fiel cuando nosotros no hemos sido fieles. Has estado con nosotros en la bonanza y en la tormenta. Nunca nos ha llevado por un camino que no sea el camino del bien, que sea el camino de la prosperidad, de la bendición. Es verdad que hay luchas en el camino, porque hemos tenido que pasar por el valle de sombra y de muerte, pero gloria sean dadas a ti hoy, porque tú nunca nos has dado la espalda, tú nunca nos has abandonado y siempre has estado con nosotros. Aquí hay tanta gente con corazones heridos, que tú lo sabes, con preocupaciones, con dificultades de diferente índole. Ahora levantan junto conmigo sus manos en símbolo de confianza y de agonía y de petición por ti. Yo quiero pedirte que en el nombre del Señor, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que esas manos que han sido levantadas no vayan de regreso al hogar sin recibir tu bendición. Tu bendición no indica que siempre las cosas se van a hacer como uno piensa. Ayúdanos a tener la confianza y la fe de aceptar tu voluntad, aunque tu voluntad no se ajuste a nuestros parámetros. Prospera esta iglesia, su pastor, sus ancianos, sus dirigentes. Y aunque pasemos por el valle de sombra, por el horno de fuego, que al final podamos decir: bendito sea tu nombre, y que un día tú nos puedas decir: venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. A ti sea la gloria y la bendición por escuchar esta oración. Sana las heridas que haya que sanar. Trae corazones nuevos, transfórmalos para ti. Pero sobre todo, danos la fuerza para no ser cobardes cuando nos toque ir al horno de fuego, porque cuando tú estás no hay cobardía. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.